Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Shirley y voy a hablarles un poco de qué es la ansiedad. Entonces, primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que nos prepara a nosotros, al organismo, a enfrentarse contra alguna cosa importante. Es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que se dan cuando se percibe algún peligro de cualquier tipo. Ahora vamos a hablar un poco de la ansiedad y la reacción que tiene en el cuerpo. Tenemos que, bueno, primero el sistema nervioso permanece en un estado de alta activación y es muy sensible a cualquier estímulo que sea imprevisto. También sabemos que la ansiedad provoca cambios en el cuerpo y prepara el cuerpo para actuar y para responder de una forma más rápida. Y la ansiedad en general es una emoción normal, es saludable en la mayoría de los casos. Sin embargo, el objetivo debe ser aprender a tolerarla y a controlarla a nivel de gestión, ya que pues sí se puede descontrolar y es donde empieza el trastorno de ansiedad. Puede ser saludable, por ejemplo, cuando uno va a ir a hacer un examen, entonces uno tiene que estar preparado y alerta en el examen, con lo cual pues es una sensación completamente normal que la mayoría hemos experimentado alguna vez. Ahora vamos a hablar acerca de algunos síntomas de la ansiedad. Tenemos los síntomas primero, los físicos, que serían la taquicardia, la presión en el pecho, una sensación de falta de respiración, temblores, hormigueo en el cuerpo, aparte de trastornos del sueño. Tenemos los síntomas cognitivos, que serían que, bueno, el principal es que se dificulta mantener la atención y la concentración. Aparte de que hay un incremento en los pensamientos negativos y en los temores recurrentes. Y a nivel conductual, las personas que padecen de ansiedad regularmente, usualmente lo que hacen es evitar asistir a lugares que estén concurridos, evitan salir solos de casa y comprueban que todo esté en orden para poder mantener esa sensación de control. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ciertos tipos de trastornos de ansiedad. El primero sería el trastorno de ansiedad generalizada. Ese trastorno básicamente es ansiedad y preocupación excesiva. Es persistente y es difícil de controlar. Em, Se da sobre diversos acontecimientos que pasan en el día a día de las personas que la padecen. Y es asociada a tres o más síntomas de sobreactivación fisiológica. Ahora, continuando con otros trastornos de ansiedad, tenemos a la ansiedad por separación, que es el miedo intenso a separarse de las personas cuidadoras, por temor principalmente a que les pase algo y que no las vuelva a ver. También tenemos la fobia específica, que es el miedo intenso a algún objeto o situación específica. Acá vienen, por ejemplo, todas las fobias conocidas, por ejemplo, el miedo a los aviones, a las inyecciones, a las arañas, a volar. También acá se incluye la fobia social, que es la fobia a la interacción social. También tenemos lo que es el trastorno de pánico, que es un episodio de ansiedad repentino e intenso, y usualmente se da junto con la agorafobia, perdón, que es la que viene a continuación. La agorafobia es el miedo a sentir sensaciones de ansiedad, por ejemplo, miedo a la taquicardia, al pulso rápido del corazón, miedo al sudor excesivo, miedo a a la sensación de falta de respiración. Y por la agorafobia se evitan diferentes escenarios, por ejemplo, se evita salir de casa, se evita ir a conciertos, se evita exponer en público, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de características clínicas y epidemiológicas de los trastornos de ansiedad, según el DSM-5, que es lo que regula todas las enfermedades mentales. Ahora acá tenemos los 5 trastornos que ya vimos en las diapositivas pasadas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la edad de inicio. Inicia, por ejemplo, la ansiedad por separación, se da frecuentemente en la niñez y empieza aproximadamente entre los 3 y 12 años y se da principalmente por familias sobreprotectoras. Ahora, el trastorno de ansiedad generalizado, esto es curioso porque, por ejemplo, en niños tiene una edad de inicio media de 8,5 años.
8 años y medio. Pero en general, en las personas, en la población en general, se da aproximadamente a los 30 años. A partir de esa edad inicia. Sin embargo, es muy frecuente verlo en adolescentes. Y se da, por ejemplo, en casos de que el nivel socioeconómico es muy alto y por ende tiene expectativas muy altas la persona, o en niños que son perfeccionistas, tímidos e inhibidos. Ahora, continuando con los trastornos de ataques por pánico, bueno, se puede dar el inicio entre 16 y 25 años. La etapa más frecuente es la etapa de adultez temprana, que va entre los 20 y los 40 años. Y acá no tenemos características relevantes. Ahora con lo que sería la fobia específica, inicia entre los 7 y 11 años, se da muy frecuentemente entre adolescentes y esta se da usualmente por algún acontecimiento traumático que haya pasado. Por ejemplo, ver que otras personas experimentan temor o daño a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo veo que, no sé, mi tío tiene miedo a las arañas, mi mamá también, mi abuelita también, puede que yo desarrolle aracnofobia por ver que ellos tienen miedo a las arañas. Porque se da lo que continúa acá, que es una advertencia repetida de cierto peligro, con lo cual mi cerebro interpreta que la araña es un peligro y con lo cual desarrollo cierto miedo, cierta fobia. Y tenemos por último la agorafobia, que se da en un inicio promedio entre 17 y 35 años. Y la etapa más frecuente es en la adultez temprana, que es entre los 20 y 40, como ya mencionamos antes, y la adultez media, que es entre los 40 y 60 años. Ahora, ansiedad, un poco de la ansiedad en el mundo, sería, bueno, los trastornos de ansiedad tienen un 4% de prevalencia a nivel global y 275 millones de personas lo experimentan. Ahora, un poco de la ansiedad en Europa. Acá tenemos un porcentaje de personas a nivel población de cada país de Europa. La persona que, bueno, el país que tiene más personas que experimentan ansiedad sería los Países Bajos con un 7,21% eran. Después tenemos Noruega con un 6,63 y así consecutivamente. Y acá tenemos un video. Es muy seguro que tú, tus primas, primos y hasta tus mejores amigas o amigos alguna vez hayan sentido ansiedad, ya que se trata de una emoción común que se presenta cuando tenemos un problema difícil, como por ejemplo antes de presentar un examen o al tomar una decisión importante. La ansiedad puede sernos muy útil para enfrentar situaciones difíciles, dándonos un impulso de energía o ayudándonos a concentrarnos y estar alerta. Sin embargo, cuando el miedo, una preocupación o la sensación de pánico son excesivas y duran mucho tiempo, entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Entre los síntomas puede haber sensación de inquietud que no desaparece y hasta empeora, latidos cardíacos fuertes, dolores inexplicables, mareos y falta de aire. Los trastornos de ansiedad deben ser atendidos y controlados por especialistas en salud mental, como los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Si tú o una persona conocida sufre de trastornos de ansiedad, no lo duden y acérquense a un especialista que pueda realizar el diagnóstico adecuado. Ahí tenemos un pequeño video sobre lo que era la ansiedad. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias.